Buen día. Buen día. ¿Se escucha? Yo no escucho nada, ¿eh? Buen día. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Ustedes me ven? ¿Me escuchan? ¿Sí? Yo. A ver, Se Loce, ¿la escucha, pero veo? no se ve. Ah, bueno. Iniciar video, ahí estamos. Gracias. Ahí estamos, belleza, perfecto. Perfecto. ¿Cómo venimos? Me estuvieron haciendo consultas respecto a la confirmación del día del examen. Yo tengo el día del examen informado por la facultad que es el miércoles 9. Si hubiera alguna a las 8 de la mañana ustedes, a las 20:15 los chicos de la otra comisión. Si alguno de ustedes tiene o estamos conectados en el campus y llego a tener alguna novedad, voy a ser el primero en avisarles. Pero hasta ahora la fecha del día 9 se mantiene como corresponde. La temática del parcial y las cosas que quieran preguntarme del parcial, háganlas tranquilas, sin ningún problema, tienen unos minutos. Pero les anticipo. Hola, hola. Ay, ¿qué pasó? Ahí está. Volver a la reunión. Pero les anticipo que el viernes a las 8 de la noche, porque no he encontrado ningún otro horario, a las 8 de la noche me habilitaron una hora para poder darles una clase de repaso este viernes. Así que el viernes, que creo que es 4, a las 20 horas, están todos invitados para una clase de repaso para el examen parcial del día miércoles. Obviamente lunes y martes son días inhábiles, así que van a poder aprovechar para estudiar a fondo. Pregúntenme lo que quieran mientras vamos empezando la clase con el tema de hoy. Hoy vamos a ver la unidad 26, que es lesión. Es una unidad cortita, es relativamente fácil. No voy a repetir lo que dice el libro ni a dar una clase magistral, voy a dar una clase práctica con la lectura del artículo 332 del Código Civil, que es lo que ustedes tienen que hacer mientras yo les voy explicando cómo funciona y después les voy a contar un par de casos judiciales que he tenido que son interesantes sobre este tema. Pero, ¿me quieren preguntar algo del examen o arrancamos? Santucho, salud. Karina, ¿alguna preguntita? Bueno. Ya acomodo y empiezo. ¿Cómo? Me acomodo y empiezo, doctor. Bueno, cuando usted quiera, usted me para, me hace una carita, me hace un gesto y arrancamos. Bueno, le explico en breves minutos lo más importante del artículo 332 del Código Civil. Primero, es un vicio de los actos jurídicos. Pongan la cabeza en órbita. Actos jurídicos, situaciones irregulares, vicios. Es un típico vicio de la buena fe. Algo no anda bien en ese acto jurídico. Imaginen una compraventa, imaginen una locación, imaginen un préstamo de dinero, algo no anda bien. Tiene que tratarse de actos jurídicos patrimoniales y bilaterales. Esto no está en la donación, no funciona en el matrimonio, no funciona en la adopción ni en el reconocimiento de hijos. Este es un vicio de los actos jurídicos patrimoniales y bilaterales. Es decir, se llama acto jurídico patrimonial aquel donde existe alguna contraprestación en dinero, en especie, en valor. La permuta, por ejemplo, una persona entrega una propiedad a cambio de otra propiedad y dinero. La compraventa de automotores, cualquiera de estas puede dar lugar a este vicio. El vicio de lesión, la palabra lesión, es una palabra ambigua en derecho, porque lesión quiere decir muchas cosas.
Hay personas que dicen, uy, sufrí una lesión en un accidente de tránsito. Nada que ver. Esta figura de la lesión supone que una persona se ha aprovechado de otra, y ha obtenido en un negocio no un beneficio, no un extra, no un pequeño lucro, ha obtenido una ventaja patrimonial absolutamente desproporcionada. Esa es la palabra, absolutamente desproporcionada. El que se aprovecha de un gil, de un tonto, y lo digo en el buen sentido, de un gil, de un tonto, se aprovecha de esa situación para obtener una ventaja absolutamente desproporcionada y sin ninguna razón que lo justifique, el otro, aquel que ha sido perjudicado por la maniobra, tiene una herramienta muy poderosa, que es el 332 del Código Civil. El 332 no está explicando que hay personas que se aprovechan de otras. Eso ya lo sabemos, no necesita el código explicarlo. Lo que hace el código es le da una herramienta a la víctima para que la víctima vaya a la justicia e intente solucionar su problema. Así funciona. Partiendo de esta base tenemos un acto jurídico bilateral, patrimonial, donde dos personas o más, pero como mínimo dos personas, han realizado un acto jurídico. Una de las dos es perjudicado por el obrar de la otra. No se trata de algo ilícito. No es que alguien le apuntó un revólver en la cabeza, con lo cual sería violencia, ni lo estafó, con lo cual sería el delito de estafa, ni lo sujetó a una silla para que firmara un instrumento que no quería, o cometió dolo porque lo engañó, etc. No, 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 no. Acá no hay nada de eso. No hay ni dolo, ni error, ni simulación, ni estafa, ni engaño. Hay aprovechamiento. La palabra clave es explotación. Y como la palabra clave es explotación, alguien es explotante y alguien es explotado. ¿Y esto por qué se da? ¿Por qué puede ocurrir esto? Yo siempre dije en la facultad que este es un vicio muy argentino, porque los argentinos tenemos la habilidad de que nos gusta sacar ventaja en los negocios, pero no ventajitas, ventajas muy excesivas, y nos ufanamos de esta situación. No es que consideramos moralmente indebido que alguien diga, no te das una idea de lo que hice, ¿qué hiciste? Vendí tal cosa en el triple de lo que valía. Y nadie le dice, pero vos te aprovechaste de una persona, esto está mal. Uno dice, qué bueno, ¿cómo puedo hacer para hacer lo mismo? Por eso digo que la lesión supone una herramienta que el derecho construyó en un solo artículo, el 332, para permitirle a la víctima obtener una, yo le llamo una situación de solución del problema. Ahora vamos a ver qué alternativas hay de solución de ese problema. Les voy a poner un ejemplo y ustedes a partir de ese ejemplo van a ver cómo se van dando lo que explico. Este ejemplo es real. Hace unos años en Buenos Aires, una señora de 92 años, muy lúcida, pero de 92 años, viuda, sola, sin hijos, sin sobrinos, vende un departamento. El motivo por el que vendió el departamento es porque la señora estaba asustada. 2 por 3 los visitaba un grupo religioso, los testigos de Jehová, la invitaban al templo, le pedían pasar a la casa, pasar al departamento. La señora estaba asustada y temerosa de que este grupo de personas, quizá con buena intención, pero este grupo de personas se quedara con su departamento. Concurrió a ver al portero, después con el portero lo llevó a una inmobiliaria y la inmobiliaria le propuso un negocio. Escuchen el negocio. El departamento valía $60.000. Le dieron a la señora $10.000 a cambio de la que señora firmara una escritura de venta del departamento a entregar en el plazo de 2 años. Entonces le dijeron, señora, solo le damos $10.000. Usted disfrute la vida, ¿eh? Dentro de 2 años nos entrega el departamento. Hicieron un contrato de compraventa, fueron a una escribanía,
hicieron la escritura pertinente, le entregaron el dinero a la señora, explicaron 1 y 50 veces que ella podía disfrutar del departamento durante 2 años, que no tenía por qué entregárselo ahora. La señora dice, bueno, me convencieron que de esta manera yo no corría riesgo de perder el departamento porque me iban a entregar un dinero. La señora tomó ese dinero, lo guardó en el banco. A los pocos días de esta intervención, de esta entrega de dinero, escritura a favor del comprador, compromiso de entrega, la señora se pone a charlar con un vecino del edificio. El vecino del edificio era abogado y le dice, no, estuve tan asustada, pero tan asustada que tuve que vender el departamento. Se lo vendí al portero que en tratativas con la inmobiliaria se quedó con el departamento. ¿En qué suma? En $10.000. Fíjense la avivada, el aprovechamiento, esta es la palabra clave, explotación o aprovechamiento que el portero y la señora y el de la inmobiliaria hicieron de la pobre señora. Ustedes me dirán, pero la señora tenía lucidez mental, sí. ¿Sabía lo que estaba haciendo? Sí. ¿Y el derecho cómo la puede proteger si una persona toma una decisión libre? Es que el problema es ese. La señora tomó una decisión en aparente estado de libertad, pero en realidad no era así, porque la señora se encontraba en una situación de desventaja, hoy se llama vulnerabilidad. El código dice debilidad psíquica, necesidad o inexperiencia. Se da una situación en la cual la señora estaba en franco estado de debilidad o de necesidad, angustiada y preocupada por la situación en la que estaba. Pero más que protegerla a ella, castiga a aquel que, sin ninguna justificación, se aprovechó de la circunstancia en la que la señora estaba. Porque una persona correcta le hubiera dicho, usted tranquila, ponga a la venta el departamento en el mejor tiempo posible, porque con el dinero que recibe, usted puede alquilar otro departamento tranquila y disfrutar de las rentas. ¿Se entiende la cuestión? Por eso el código dice, podrá demandarse la nulidad o el reajuste de un acto jurídico cuando una de las partes, aprovechándose de la otra, obtiene una ventaja injustificada, porque existió una diferencia patrimonial entre lo que compró y lo que debía haber pagado por ese precio. Cualquiera de nosotros diríamos, qué negocio. Cuando yo era chico se decía negocio pampa, que no sé qué quiere decir, pero el negocio pampa era cuando uno hacía un negocio impresionante. ¿Esto se podría dar para una persona que necesita un remedio, sí o sí, y por eso paga un sobreprecio exagerado? Sí, señor. ¿Podría darse para una persona que tuviera que internarse o que estuviera en una situación de COVID y estuviera grave y entonces quiere vender tal o cual propiedad porque está asustado con las deudas y con los problemas? Podría ser. Piensen siempre que la lesión es una herramienta que protege a la víctima, permitiéndole recurrir a un juez para de algún modo solucionar el problema económico que ha tenido. ¿Cuál es o cuáles, en plural, son los requisitos que la ley exige para que funcione la lesión? Esta es la pregunta de examen. ¿Podría explicar qué requisitos deben darse para que la lesión funcione? Hay dos requisitos. Uno es el requisito objetivo y otro es el requisito subjetivo. El requisito objetivo es lo que yo llamo la foto. ¿Cuánto vale el departamento y cuánto pagó el señor? Y el departamento vale $60.000 aproximadamente. Muy bien. ¿Cuánto pagó? $10.000. Diablos. Eso es una ventaja, una diferencia, una notable diferencia entre las prestaciones. Una notable diferencia de las prestaciones. Esa notable desproporción se da en términos reales al momento en que se vislumbra en tribunales el problema. Ustedes me dirán, ¿y por qué aclaro esto? Y aclaro esto porque en este país donde el dólar varía día a día, podría ser que algo que ocurrió hace tiempo, hoy se corrija por la diferencia de dólares, o se corrija
porque las cosas aumentan o bajan de precio. Pero si no es así, si se toma en cuenta, no en el momento en que se hizo el acto jurídico, sino en el momento actual donde uno lo plantea a tribunales, podría decirse en términos simples, hay una notable desproporción de las prestaciones cuando la diferencia entre lo que se recibe y lo que se debió haber recibido es cuantitativamente grosera, grosera. El código no dice si es la mitad, si es el doble, si es el 300%, el 200%, no. Habla de ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada. Evidentemente quiere decir que salta a la vista, que no se necesita hacer un informe, bla, 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 que salta a la vista, que es claro. ¿Entiendes? Esta ventaja desproporcional, clara, evidente, etcétera, tiene que haberse dado sin justificación. ¿Qué quiere decir sin justificación? Que no tiene que haber habido un motivo que la explique, porque puede ser que exista un motivo que lo explique. Ejemplo, el señor de la inmobiliaria en combinación con el portero pagó $10.000 del departamento, cuando el departamento valía 60. ¿Podría haber algún motivo que explique esa baja de valor? Bueno, imaginemos una situación hipotética. Imaginemos que el Estado expropió ese edificio porque ahí iban a hacer un colegio. Como expropió ese edificio, todos toda la manzana bajó sustancialmente de valor. Y como van a hacer la demolición del edificio y hay toda una serie de problemas, el precio de los departamentos bajó muchísimo. Bueno, ahí podría haber una justificación. Podría haber algo que explique la baja, en el cual el de la inmobiliaria o el portero tendría algún argumento defensista para explicar y justificar su razonamiento. Pero esto no ha sido así. Entonces el elemento objetivo es la notable desproporción de las prestaciones. Esa desproporción grosera que hay entre lo que se da y lo que se recibe. Pero no alcanza con esto, porque si no, uno no podría comprar nada en un precio más bajo o más alto que es el valor de plaza o de mercado. Uno andaría asustado diciendo, ojo, ojo, porque si pago mucho o poco por un determinado departamento, después puedo llegar a tener un problema legal. Entonces aparece un segundo requisito, que es el requisito subjetivo. Tenemos el requisito objetivo, que es la desproporción, notable, grosera, evidentemente desproporcionada, sin justificación, sin motivo, y tenemos el elemento subjetivo, que es muy importante. El elemento subjetivo quiere decir que una de las partes se encontraba en una situación de vulnerabilidad, de debilidad, y alguien se aprovechó de esa persona. No es dos pícaros argentinos, como la película Nueve Reinas, dos pícaros, hay quien era el más pícaro que jorobaba al otro. No. Estamos hablando de una persona en estado de vulnerabilidad, sea por la edad, sea por la debilidad psíquica, sea por su inexperiencia, por su estado de necesidad. Se llama estado de necesidad a una situación crítica que la persona tiene. Ejemplo, la necesidad de proveer un medicamento que no está en farmacias. Entonces termina pagándolo en una droguería 3 veces más de lo que vale. Ese es un estado de necesidad. Debilidad psíquica, no tengo que explicarle. Debilidad psíquica tienen las personas que, a pesar de tener lucidez, están en un momento de angustia. Yo no quiero ni imaginar una persona que tenga problemas de salud mental y que le ofrezcan algo que necesita para salir de una adicción, por ejemplo. O un padre que quiere ir a visitar un hijo enfermo que está en el extranjero, entonces le venden un pasaje de avión a 3 veces lo que el pasaje de avión vale. Eso es un aprovechamiento de la situación de la persona que no está en un estado cabal, ordenado, prolijo para poder tomar una decisión correcta. Inexperiencia es una palabra que también es ambigua, pero supone una situación en la cual la persona ignora o desconoce el valor de los mismos, las circunstancias, el lugar en el que se encuentran, etc. El elemento subjetivo, ojo con esto, el elemento subjetivo, ese que implica que alguien explote y alguien es explotado,
alguien se aproveche de una persona que es víctima, por eso le llamamos lesionante y lesionado, víctima y victimario, explotante y explotado, el nombre que ustedes quieran le va perfecto, le cae perfecto a esta situación. La persona afectada tiene que ir a los tribunales, tiene que demandar en la justicia. Si la persona no actúa en la justicia, no va a haber ninguna persona que toque timbre y diga, a ver, ¿cuánto compraste esto? ¿Y cuánto vendiste aquello? ¿Y cuánto vendiste lo otro? En absoluto. Es decir, la persona tiene que ir a tribunales y reclamar en justicia la compensación de esto. El elemento objetivo se tiene que dar siempre. El elemento subjetivo se presume. Ojo con esto. ¿Qué quiere decir que el elemento subjetivo se presume? A ver, yo les voy a tomar examen a ustedes, a todos ustedes. ¿Yo qué presumo? Que ustedes estudiaron. Parto de la base, eso quiere decir, es una palabra muy jurídica. Presumir es dar por sentado algo. Pero hay dos tipos de presunciones en derecho. Esto viene desde el derecho romano y es muy claro. Hay dos tipos de presunciones. Una presunción es la que es indubitable, es o es. Y otra es la presunción que se da por supuesto hasta tanto se demuestre lo contrario. Ustedes me dicen que estudiaron, presumo que estudiaron, rinden el examen y cuando rinden el examen no estudiaron un pito y salta a las claras en el examen. Esa es una presunción que admite prueba en contrario. Bueno, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque cuando existe notable desproporción en las prestaciones, cuando se da claramente el elemento objetivo, y una persona les dice, no sabés lo que hice, compré un departamento en $10.000, y uno dice, ¿qué? ¿Pero qué hiciste? ¿Lo agarraste con un revólver? No, no, no. Lo que pasa que era una viejita que tenía, estaba asustada, entonces quería, qué sé yo, la empaqueté. Ah, la empaquetaste, mirá qué bien. Ese empaquetar salta a la vista cuando uno tiene la desproporción notable objetiva. ¿Entienden? Eso presume, da por supuesto, que te aprovechaste de la persona. Al dar por supuesto que se aprovechó de la persona, la ley facilita a la víctima las pruebas para que la situación se corrija. Porque si una señora de 92 años va a la justicia, que vive sola, angustiada, preocupada, y dice, vino el señor del inmobiliario, bla, 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 y cuando el juez le dice, ¿en cuánto vendió el departamento, señora? En $10.000. ¿Qué hace el juez? ¿Qué hace cualquier persona en la mente de ustedes? Mira al victimario y le dice, ¿usted pagó nada más que $10.000 por este departamento? Salta a la vista la desproporción, se presume la explotación. Anoten eso. Salta a la vista la desproporción, se presume la explotación. Claro, ustedes podrían decir, no, pero podrían ser abogadas o abogados de la inmobiliaria y podrían encontrar 1000 justificaciones. Podrían decir el departamento estaba a punto de ser demolido, había que arreglar los caños del edificio, el departamento debía 450.000 pesos de despensa, yo qué sé, podrían encontrar motivo de justificación. Por eso la ley dice, se presume, salvo prueba en contrario. Pero los dos requisitos deben darse, el objetivo y el subjetivo, sí. El objetivo, sí o sí. Porque si no, ¿dónde está la lesión? Ah, me obligó a vender, yo no quería vender, yo quería que estar en el departamento, pero tuve un momento de angustia. ¿Pero hubo dolo? No. ¿Hubo error? No. ¿Hubo violencia o intimidación? No. Listo. El acto jurídico es perfectamente válido. Los vicios de los actos jurídicos suponen darle herramientas a la persona perjudicada o afectada para recurrir a la justicia a solucionar su problema. Ahora vamos a ver cómo lo soluciona. Esa es la construcción del 332 del Código Civil. Tiene una historia esto, una historia muy interesante. Cuando se sancionó el Código Civil en 1869, Vélez Sarsfield no incluyó esta herramienta tan interesante que se llama lesión o acción por el vicio de lesión, porque él pensaba que si las personas actuaban lícitamente,
si actuaban con discernimiento, intención y libertad, si actuaban voluntariamente, no podían después, así lo dijo, ir a lloriquear a tribunales que hicieron malos negocios, porque eso sentaría un semillero completo de litigio. Ir a lloriquear a tribunal, hice mal negocio, tendría que haberlo pensado antes, pero fíjese, pero no leí, pero mi sobrina justo me llamó, pero yo le dije al escribano, destruiría todo el sistema jurídico que nos obliga a ser responsables de nuestros actos. Eso decía Vélez Sarsfield. Y les voy a decir la verdad, tiene razón, tenía razón. Cada uno debe ser responsable de sus actos. Bueno, déjame esa puertita abierta. Un segundo, por favor. Apenas. Listo. Y la otra. No, por favor, no, por favor. Ante esta situación, que evidentemente Vélez Sarsfield tenía razón, la lesión no fue incluida dentro del Código Civil. ¿Pero qué ocurrió? Ocurrió que el país se fue llenando de personas correctas y de personas incorrectas, de inmigrantes trabajadores y de personas que se aprovechaban. Empezaron a aparecer polacos, rusos, árabes, italianos, gallegos. Empezaron a encontrarse en Argentina situaciones que merecían una protección legal. Y el tiempo hizo que cuando aparecen las variaciones del signo monetario, esta herramienta de lesión se incorpore a nuestro sistema jurídico. De ahí que en 1968, fíjense que justo a mitad del siglo pasado, 1968, la ley 17.711, que es una ley que modificó el código de aquel entonces, incorporó al vicio de lesión dentro de nuestro Código Civil. El vicio de lesión que habían construido los romanos se daban para situaciones exageradísimas, tremendísimas. Por eso los libros van a leer que utilizan la palabra lesión enorme, lesión enormísima, lesión objetiva subjetiva, lesión extrema. Nosotros tenemos solamente hoy, en este artículo de este nuevo Código Civil, el 332, que no hace ni más ni menos que replicar la modificación que hizo en 1968 la ley 17711. Por eso en algunos exámenes le dicen, ¿la lesión existió siempre en la Argentina? Respuesta, no, a partir de 1968. Y esta lesión, ¿a quién protege? A la víctima, al afectado. ¿En qué situaciones? Cuando hubiera una notable desproporción de las prestaciones, grosera. Pero estoy hablando de actos jurídicos patrimoniales. Esto no funciona en los actos jurídicos extrapatrimoniales o de familia, etcétera, etcétera, etcétera. Hace poco, este es un segundo ejemplo que les voy a contar, ocurrió una cuestión muy llamativa, ¿no? Muy llamativa. Es un caso real, que ocurrió acá en Mar del Plata con un pequeño hotel, esto ocurrió hace unos 5 o 6 años atrás. 2 chicos mendocinos buscaban afanosamente un hotelito para comprar en Mar del Plata. Y no tenían presupuesto para comprarlo porque el dinero que tenían era muy inferior al hotel más pequeño que encontraron en Mar del Plata. Finalmente se relacionaron con un señor, con un viejito que estaba muy enfermo, y compraron a mitad de precio, a mitad de lo que realmente valía, un pequeño hotelito en la calle Balcarce, en Mar del Plata. Pocos días después, el señor, el viejito falleció, con lo cual los chicos mendocinos, obviamente, escrituraron, se hicieron dueños del departamento, del hotel, el hotel lo explotaron, y un par de años después aparece un sobrino que tenía este viejito que vivía en Estados Unidos, que aparece a visitarlo, viene acá a Argentina y se encuentra que en el hotelito que tenía este viejito, estaban estos 2 muchachos. Estos 2 muchachos mendocinos eran personas correctas, eran chicos trabajadores de bien, pero se habían aprovechado de la enfermedad terminal que tenía este viejito
y hicieron un negocio que francamente solo se puede dar en una situación extrema de la vida de las personas. El hijo, el sobrino que vivía en Estados Unidos recurrió a la justicia cuando no encontró ninguna justificación de parte de estos muchachos de por qué habían hecho un negocio tan injusto, si se quiere, o inmoral, legal, lícito, pero inmoral respecto de este señor. ¿Y qué dijo la justicia? La justicia dijo que es perfectamente lícito comprar, está bien comprar barato o pagar caro, de acuerdo a las circunstancias, pero cuando una persona se aprovecha del estado en que está otra para obtener una ventaja, debe de algún modo compensar esa diferencia. ¿Y por qué inició el juicio el sobrino? Porque la ley le da el derecho a recurrir a la justicia no solo a la víctima, sino a sus herederos. Como la ley le da esa posibilidad a la víctima y a sus herederos, la justicia compensó a través de lo que se llama el reajuste equitativo del contrato. Ese reajuste equitativo del contrato hizo que la justicia le obligara a pagar a estos chicos la mitad de la diferencia que tendrían que haber pagado. La mitad de la diferencia que tendrían que haber pagado. Les voy a decir en números para que ustedes lo entiendan. El hotelito valía $500.000. Los chicos pagaron $250.000 por un hotelito. La justicia resolvió que la diferencia, 250, se partiera en dos y tuviera que compensar estos muchachos al sobrino en el 50% de la diferencia. No en el total, no en otros 250, sino en la mitad, 125. ¿Entendieron bien los cálculos? ¿Cuál es el sentido de esta herramienta del vicio de lesión? Compensar a la víctima o a sus herederos cuando existen los dos elementos, objetivo y subjetivo. El elemento objetivo, que es el primero que se analiza, es la notable desproporción de las prestaciones. No es que compraste una cosa un poquito más cara, un poquito más barata, porque si no uno podría decir, estuve por el centro y las cosas valían 10 pesos, fui a Güemes y valían 14, fui a Rivadavia y valían 12, vicio de lesión. No, no, ahí hay una justificación. De acuerdo al lugar, de acuerdo a la zona, de acuerdo a la calidad, de acuerdo a la marca, puede haber una diferencia de precio. Eso está bien. Pero lo que no está bien es la ventaja desproporcionada, grosera, evidente. Y el elemento subjetivo es encontrar que alguien se aproveche de la situación que tiene la otra persona. En el primer ejemplo que le conté, era una señora mayor que estaba en una situación de angustia. En el segundo caso que les conté, era un señor que estaba en estado terminal y que por ende, ustedes me dirán, ¿y para qué vendió la propiedad? Y porque quería deshacerse de ella, no quería pagar un solo día más impuestos, tenía la expectativa de que a lo mejor iba a viajar al extranjero, etc. ¿Quién decide cómo plantear ante la justicia esta acción? ¿El afectado o la víctima? ¿Qué puede pedir? ¿Puede pedir que vuelva todo para atrás? Eso se llama nulidad. ¿Puede pedir que se deje sin efecto el acto? Puede pedir. Pero la justicia siempre le va a dar prioridad a lo que se llama reajuste equitativo de las prestaciones o de la diferencia. Reajuste equitativo, que es cómo compensamos la diferencia entre lo que pagaste y lo que debiste haber pagado. ¿Puede ser un premio al que no tomó recaudos e hizo un mal negocio? No, no es, no lo vean de esa manera, porque si no cualquiera que hace un mal negocio sale corriendo a los tribunales pidiendo una compensación. No, es a la inversa. Es una herramienta extrema que se utiliza muy pocas veces. Hay muy pocos casos de lesión. Los abogados no suelen reclamar lesión. La gente muchas veces agarra y plantea, me estafó, me engañó, y luego cuando se plantea ante la justicia se ve que esto no es así, porque acá no hubo engaño, no hubo estafa, no hubo dolo, no hubo violencia, no hubo intimidación, no hubo otras circunstancias. Acá hay una situación muy simple. Capta a alguien la circunstancia en que encuentra a una persona en estado de debilidad
Imagínense que cualquiera de ustedes, voy a inventar un ejemplo más cotidiano. Cualquiera de ustedes tiene un viaje programado para mañana a Estados Unidos, mañana. Y van a Estados Unidos porque tienen un familiar que está enfermo y lo tienen que ver. Y ayer le robaron los dólares que tenían guardado para viajar. Entonces, en estado de desesperación, llaman a un amigo y le dicen, vos no tenés unos dólares, me robaron, no tengo ni nada, pero tengo pesos para comprar dólares. Sí, sí, yo tengo dólares. ¿A cuánto me los vendes? A 250 pesos. Pero si los dólares valen 160, 150, no, 260 pesos nada. En la desesperación, uno, en la necesidad de hacerse dinero, a punto de viajar, a punto de subirse al avión, etcétera, etcétera, no hace estas cosas. Bueno, esto es explotar la situación de debilidad, de vulnerabilidad, de necesidad de una persona, de quien necesita un remedio, de quien necesita vender o enajenar o transmitir algo, y el otro que se aprovecha de esa situación, que capta esa situación, que se beneficia con esta situación. Entonces es una herramienta excepcional, destinada a reajustar equitativamente, esa es la finalidad, las prestaciones, de modo tal que ni una cosa ni la otra, ni un premio al distraído, ni un castigo al que hace buenos negocios. Nada que ver. Es una situación excepcional para que esa persona que es víctima de una explotación pueda tener una herramienta compensatoria. Yo le llamo así. Ahora ustedes me dirán, pero el código no habla de compensar, habla de, bueno, habla de reajuste equitativo de las prestaciones, pero es una manera de volver a equilibrar el desequilibrio que se dio en esa circunstancia. Tómense un minutito y lean bien, por favor, el 332, porque lo que quiero ver, si tienen ahí el 332, es si entienden correctamente las palabras. Una vez que pasaste, lo tienes. ¿Se subió? Dale que te lo bajo. ¿Lo bajo? Perdón, pero tengo un problema doméstico. Si está bien leído el 332 del código, pregúntenme algún término, alguna palabra, alguna frase que puedan no entender. Porque esto funciona con un sentido práctico. ¿Cuándo utilizar una herramienta o cuándo utilizar otra? Los abogados muchas veces, en la necesidad de solucionar un problema, porque existe una persona que está afectada, que tiene un problema, que tiene una angustia, que fue víctima de un mal negocio, etcétera, recurren a estas herramientas, pero una cosa es un martillo y otra cosa es una ganzúa y otra cosa es un destornillador. Acá pasa lo mismo. En la pregunta de examen va a decir en qué situaciones se puede recurrir al vicio de lesión. Ustedes dirán cuando hay una persona afectada, cuando se da el elemento objetivo, un acto jurídico bilateral y patrimonial, con una notable desproporción de las prestaciones entre lo que da y lo que recibe. Puede ser en el préstamo de dinero, sí. En la compraventa, sí. En la donación, no, porque la donación es gratuidad. Ah, bueno. Puede darse en un contrato de sociedad, de asociación, de colaboración, en un fideicomiso, correctísimamente. En Mar del Plata, en una compra de un departamento, en una venta de un terreno, lo que quiera. No hay engaño, no hay dolo, no hay violencia, no hay estafa, no hay intimidaciones. Ojo, es un acto jurídico liso y llano, pero una de las dos personas está en una situación de debilidad o vulnerabilidad y como tal se encuentra una solución económica extraordinaria que la justicia lo pone. Si la persona o sus herederos recurren, tienen 5 años desde que se
toma conocimiento del acto para plantear este tema. Y los valores que el juez tiene que tener en cuenta son los valores de los bienes que entran en juego al momento en que se presenta la acción en la justicia. El objetivo, por eso dice cuáles son las opciones. Hay dos objetivos. El objetivo al que la ley le da prioridad es el llamado reajuste equitativo. Pero si las personas se ponen de acuerdo en volver el negocio para atrás, o sea, decretar la nulidad y dejar sin efecto el acto jurídico, esto también es posible que ocurra. En el examen nosotros podemos preguntar tres cosas. ¿Cuál es el elemento objetivo? ¿Cuál es el elemento subjetivo? ¿Qué circunstancias deben darse para que funcione la lesión? Y sobre todo, ¿cuáles son las consecuencias si un juez tiene por acreditada la lesión? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿El reajuste equitativo del contrato o la nulidad? ¿Y a cuál se da preferencia? Al reajuste equitativo del contrato. ¿Quiénes pueden interponerlo? ¿La víctima o sus herederos? ¿Qué tipo de actos jurídicos son? Los actos jurídicos bilaterales y patrimoniales. Hacia allí caminamos. ¿Se entiende? Escucho preguntitas. Profe, ¿Sí? si la persona supiera que el acto que está realizando es desproporcional, pero como está en ese estado de necesidad, igual accede, puede acudir igual a la Sí, herramienta de la la ley lo lesión. protege. La ley lo protege. Porque si no, no estaríamos hablando de lesión. No es una persona que fue engañada, en ese caso es dolo, o que actuó por error, en ese caso, como su nombre lo indica, es error, o que carece de discernimiento. No. Esta es una situación mucho más simple y mucho más ocurrente. Con lo cual, si la persona sabía, yo te diría que es al revés. La persona debe claramente saber que es víctima de una situación de explotación. Debe saberlo. No hay una duda en cuanto al discernimiento, en cuanto a la voluntad, lo hace. Lo que pasa es que a posteriori de realizar el acto, cuando cesa esa situación de angustia, de debilidad, de vulnerabilidad, cuando alguien le advierte qué mal negocio que hiciste, cómo se aprovecharon de vos, naturalmente encuentra camino fértil en la justicia para compensar esta situación. Si ustedes buscan en internet van a encontrar, o en los portales jurídicos, o en los casos, muy pocos casos de lesión. Yo en mi ejercicio profesional he tenido de casos de lesión 2 casos nada más. Con lo cual es una herramienta poco usada, pero es poco usada porque la verdad la gente la conoce poco. Porque hoy en día estos mecanismos funcionan. ¿Saben en qué casos? Por eso yo trato de hacer alerta, pero tampoco puedo estar con un megáfono por la calle. Escuchen esto que les voy a contar. Es muy común que cuando una persona vende o compra una propiedad, un departamento, un terreno, el martillero o el escribano o aún el contador le aconsejen realizarlo por un precio diferente, generalmente más bajo o mucho más bajo. Es lo que se llama precio vil, precio irrisorio. ¿Y cuál es el argumento? Si yo compro en 50, ¿por qué voy a poner en una escritura que compré a 10, 12 o 15? El argumento es, pagás menos impuestos. No tenés que justificar de dónde sacaron el dinero. Nos conviene a todos, ja, ja, ja. Qué vivos que son. Todos aplauden, ja, ja, ja. Muy bien. El escribano hasta, la gente dice, pero che, el escribano me hizo la escritura, me dijo que escriturara en mucho menos. Qué tipazo, me ahorré un montón de plata. El martillero cobró la comisión, pero dijo, no hay problema. Y el contador mío declaró que yo recibía la mitad. Primero, eso es ilegal, porque cualquier acto jurídico donde se oculte, disimule, exagere o disminuya el precio es una situación ilícita, más allá de que se pruebe o no se pruebe. Pero el segundo problema, es el más grave, es que quien compra o vende en un precio irrisorio se expone a la lesión. Si yo le compro un departamento a una viejita que vale $100.000 y hacemos figurar 40, yo me expongo a que cuando la viejita se muera, vengan los herederos a decir, pero usted es un vivo.
No, no, yo eso no soy un vivo. Sí, porque usted compró en 40. No, no, hicimos figurar en 40. Yo le di 99. ¿Y dónde figura eso? Me expongo a una situación de riesgo, situación que poca gente sabe y que contadores, escribanos, abogados, martilleros avalan indebidamente. Entonces el precio vil, el precio irrisorio, con la idea de ahorrarse plata, genera riesgos o situaciones peligrosas en la práctica. Y esto hay que, de algún modo, combatirlo. Pero no hay que combatirlo porque yo trabaje en la FIP y quiera que la gente pague impuestos y anda con un megáfono, como decía recién. No, sino por los riesgos legales que esta situación genera o esta situación produce. Entender esto es comprender una herramienta poco usada, pero muy buena para proteger a personas que han sido víctimas conscientes, pero víctimas al fin de una situación de vulnerabilidad y de alguien que se aprovecha de ella. ¿Alguna otra ¿Puedo pregunta? hacer? Sí, yo tengo una. Sí, a ver, a ver. Usted dijo que una de las preguntas podrían ser las circunstancias en que se pueda dar una lesión. Sí, Tiene que ver con esto, que haya una persona en estado de vulnerabilidad, ¿no? sí, Y que alguien se aproveche de esa situación. sí, Esas serían las circunstancias. sí. Y Pero por- vos decirlo de otra manera, vos decirlo de otra manera. Tiene que darse un elemento objetivo que salte a la vista. Vos sos jueza, te presentan un caso donde hay dos personas en conflicto. El problema es la venta de un departamento. Lo primero que preguntas es, ¿el departamento qué valor aproximado tiene? Te dicen 50. Muy bien. ¿Y cuánto pagó, señor, por el departamento? 14. ¿Eh? Decís vos, ¿eh? Te sale espontáneamente, 14. Ah, ¿no hay otro para mí? No, no hay otro para mí. 14. ¿Por qué pagó 14? No, porque yo le dije que tenía 14 y la viejita me dijo que sí, entonces, zaraza, 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 argentino hasta la médula. ¿Y cuál es la explicación de 14? No, bueno, lo que pasa que sí, yo no tenía, yo qué culpa tengo? Yo le dije 14, la señora aceptó. ¿Es verdad, señora, que usted aceptó? Sí, yo acepté. Lo que pasa, querido, que, bueno, yo estaba muy angustiada, me habían diagnosticado el COVID, me iban a llevar a un geriátrico y yo estaba angustiada y, pero yo, no es problema mío, yo no la infecté, señora. Entonces empezamos en el cuento chino y empezamos a entender que existe una persona débil y una persona que se aprovecha. Ese es el elemento objetivo. Ahora vos me dirás, pero no ese es el subjetivo. No, no, el elemento objetivo es la desproporción. Lo que vale 50 se pagó 14. ¿Cuál es el elemento subjetivo? Que damos por presupuesto, presuponemos o presumimos, esa es la palabra correcta, que alguien se aprovechó de la señora. Salvo que este señor, cuando se le pregunta, ¿y usted por qué pagó 14? ¿Cómo voy a por qué pagar 14? Porque la señora debe $20.000 de despensas, porque se le voló el departamento, porque se le prendió fuego el año pasado, porque hay que hacer toda la cocina y el baño nuevo. Entonces, la jueza va a decir, señora, ¿es así? Sí, es así. Rechazada la demanda de lesión. Hay una justificación por la que se pagó ese precio. Ahí apuntaba Últimamente, mi otra pregunta, porque a ver, el requisito subjetivo, en realidad se presupone por el objetivo, pero en realidad se comprueba si hay un reclamo, ¿no? Si no, es muy difícil para comprobar. por supuesto, debe haber Se un reclamo, una presupone sí petición. porque el objetivo es algo muy desproporcionado, pero en realidad se comprueba si hay reclamo. Eso. En derecho se dice, se presume salvo prueba en contrario. ¿Qué quiere decir salvo prueba en contrario? Se presume que alguien se aprovechó. Por eso te dije, cuando la jueza diga, ¿cuánto valía el departamento? 50. ¿Cuánto lo pagó? 14. La jueza dice, y no le pregunta a la viejita qué pasó, le dice al que se aprovechó presuntamente, ¿cuáles fueron las circunstancias? Es decir, invierte la carga de la prueba, invierte la obligación de explicar y justificar qué ocurrió. Ahora, si el señor dice, como te dije recién, el departamento se había prendido fuego, había que hacer cocina y baño nuevo, debía una fortuna de expensas, por eso se pagó este dinero, hay una justificación, palabra que utiliza el 332.
evidentemente desproporcionada, dice, y sin justificación. Porque si hay una justificación, sonaste. Esa es la idea. Pero no, cuando vos decís se prueba, si hay un pedido, siempre tiene que haber un pedido de la víctima o de sus herederos. Si la víctima o los herederos dicen, bueno, se aprovecharon de mí, pero ya está, yo no quiero hacer lío, yo no quiero hacer problemas, etcétera, etcétera, no va a haber ninguna acción legal al respecto. Síntesis fácil. ¿Vicio de lesión está en el código? Sí. No estaba en la época de Vélez Sarsfield, se modificó en 1968. ¿Es una herramienta para el que fue afectado por dolo, violencia, intimidación, error? No, no, no. Solo para el que fue víctima de una situación de explotación. ¿Y por qué alguien explotó? Porque aprovechó la circunstancia de debilidad o vulnerabilidad en que se encontraba la persona. ¿Y qué obtuvo a partir de esa explotación? ¿Obtuvo un sí? No, no, no obtuvo un sí. Obtuvo una ventaja patrimonial injustificada, indebida, incorrecta. ¿Estamos? Eso es la lesión. Con lo cual, si alguien tiene un caso de lesión, no tiene necesidad de probar que hubo dolo, ni estafa, ni que la engañaron, ni que le hicieron firmar una cosa por otra, sino simplemente eso, que hubo una ventaja en el negocio. Por eso nunca, nunca hay que sostener la idea de que se puede o se debe aceptar, firmar en valores distintos de lo que están en juego, porque se corren riesgos increíbles, increíbles, los riesgos que se corren respecto a las consecuencias del negocio o del acto jurídico. Pocos casos judiciales, es verdad. Pocas situaciones donde se plantea esto, es verdad. Pero la justicia suele acoger, admitir, aceptar reclamos de esta naturaleza en situaciones extremas. Porque como lo digo yo, es como una herramienta extrema, porque la persona dice, no sabes el mal negocio que hice, pero vos que estabas tonta, distraída, bueno, en realidad se dio esta circunstancia, se dio la otra, de ahí lo del objetivo y de lo subjetivo. Pero no se olviden porque en el examen seguro que va una pregunta sobre los requisitos objetivos y subjetivos que les estaba explicando recién. Sigo escuchando preguntitas. ¿Nada más? ¿Ninguna? Bueno, charlamos un ratito del examen, ¿quieren? Recién les dije, supongo que habrán escuchado todos, pero si no lo vuelvo a repetir, que el viernes, viernes 4, a las 20 horas, si llega a haber algún cambio, se los aviso en el campus, vamos a dar una clase de repaso, que en realidad va a consistir en darles algunas sugerencias o tips para el examen escrito del día 9. No tengo ninguna noticia de que la fecha del examen se modifique, al contrario, la tengo confirmada. Pero como me hicieron un par de consultas en las últimas horas, les digo que si hubiera alguna novedad o algo, se los aviso sin ningún problema por el campus. En principio estamos todos en orden. Y la idea de el repaso en realidad es aclarar algunas cuestiones o fortalecer algunas otras. Se habrán dado cuenta ustedes, desde la unidad con la que iniciamos hasta la unidad con la que terminamos, que hay muchos artículos del código en cada uno de los temas. Les diría que el más fácil de todos es esta, la unidad que les expliqué hoy, porque es un solo artículo, que tampoco quiero que lo sepan de memoria, porque hay artículos que dicen, si me pregunta lesión, yo me lo aprendí de memoria y me lo escriben. A mí me gusta el razonamiento, porque mañana la ley se modifica una palabra, otro término. Miren lo que pasa con la ley de alquileres. Cuando ustedes empezaron la cursada, teníamos una ley de alquileres. Se sancionó, sin que ustedes se dieran cuenta, una modificación a la ley de alquileres y se dictaron 2 DNU. 2 DNU
para prorrogar, suspender, bla, 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 los alquileres por la pandemia. Es decir, ustedes entraron, no digo a la carrera, a la materia con una legislación de alquileres y terminaron la materia con otra legislación de alquileres. Claro, ustedes me dirán, bueno, doctor, pero usted no explica alquileres porque eso está en contratos. Es verdad, está en contratos, no explico alquileres. Pero fíjense, aprender de memoria un texto legal, cuando termina la materia puede no servirte. Pero si vos sabés que es un contrato de locación, sabés que es un acto jurídico, que es bilateral, que es patrimonial, que se rige por el Código Civil, o que hay una ley especial que establece plazos mínimos, que establece forma de establecer obligaciones, bla, 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 entras a entender cómo funciona este sistema. Después era cuestión, teniendo buena base, de pegarle una leída a la ley. Pero ustedes para el examen traten, no de memoria, pero sí saber bien los términos legales, las expresiones legales, las palabras, cómo aprovecharlas adecuadamente. Si estudian, qué sé yo, instrumentos públicos, piensen que les voy a hablar o preguntar algo del oficial público, de la fe pública, de la eficacia probatoria, de las escrituras. Si tienen que hablar de los elementos de los actos jurídicos, recuerden el sujeto, el objeto, la causa y la forma. Si estamos hablando del sujeto, la pregunta va a estar relacionada con la capacidad, con la voluntad, con el discernimiento, la intención o la libertad. Si hablamos de bienes, con la clasificación que el código establece respecto a los bienes. Bueno, en fin, cada tema tiene necesariamente, salvo este 332 que es un articulito solo, todos los temas tienen normas y artículos en el código para apoyarse. ¿Entienden cómo es la cuestión? Y ahí es donde hay que apoyarse mucho en el código. No para memorizar, sino para entender y para relacionar cada cuestión. ¿Dónde han tenido más dificultades? A ver, cuéntenme. Cuéntenme alguno en dónde han tenido más dificultades o dónde le parece que... Yo, doctor, con respecto a las estructuras donde se guardan los elementos Sí. que tenemos que tener en Sí. cuenta. Sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué tienen que tener en cuenta? Lo que dice el código. Lo que dice el código. No, con respecto, por ejemplo, la escritura. Sí. Cuando hablamos de la escritura, tiene que ver con el protocolo, que es donde se guardan los documentos y todo eso. Usted sabe que debo estar medio mal hoy porque no le alcanzo a entender la pregunta, pero si usted es tan amable y me repite... Por ahí soy yo, ¿eh? Dele, la pregunta sí, es la sí. Dele. ¿Dónde guardamos las escrituras? ¿En Ah, qué bueno, lugar? primero... Ah, bueno. Ahora entendí. La palabra ¿dónde guardamos las escrituras? Me moviliza dos cuestiones. Primero, el responsable del cuidado de una escritura es el escribano, porque las escrituras, lo que la gente llama escritura original, pero en realidad se llama escritura matriz, queda en el protocolo del escribano. La escritura se firma una sola vez, usted firma una sola vez, acuérdese lo que yo le digo, cada persona que ha ido a firmar una escritura firma una sola vez. Puede haber 7, 5 personas, 2, 4, una sola vez. Cuando se casa, una sola vez. Cuando adopta un hijo, una sola vez. Cuando se divorcia, una sola vez. ¿Por qué? Porque la escritura matriz queda en el protocolo. ¿Y quién tiene el protocolo? El escribano. ¿Y qué hace el escribano que se queda con el protocolo y no se lo entrega a nadie? Lo que hace el escribano es darle a la gente un testimonio o primera copia. Testimonio o primera copia. Ese testimonio o primera copia lo entrega el escribano a las partes, al comprador y al vendedor. Al comprador y al vendedor. Cada uno tiene un testimonio o primera copia. ¿Cómo se da cuenta de esto? Porque en la escritura que el escribano le da, que la gente le llama la escritura original, pero no es original, se llama testimonio o primera copia, en la última página solo aparece firmada por el escribano y dice la presente concuerda con la matriz que figura en el protocolo del escribano y están todos los sellos. Muy bien. Entonces yo, ¿dónde lo guardo? Donde yo quiero. Si el protocolo lo tiene el escribano, ¿dónde lo guardo? Y lo puedo guardar en la caja de seguridad en el banco,
lo puedo guardar en el escritorio en mi casa, lo puedo guardar donde yo quiera, porque ahí la obligación de guardar no es de guardar, es de cuidado, porque si la pierdo, lo extravío, el escribano, dice la ley, está obligado a entregar segundas copias. Y si el escribano entrega segundas copias, me va a cobrar. Y si me va a cobrar, artículo 308 del código, si el escribano me va a cobrar, me va a salir plata. Y si me va a salir plata, mejor la guardo. Esa es la finalidad. El protocolo del escribano lo lleva el escribano. Cuando pasan unos años, el escribano y el protocolo se completa, que es el libro de protocolo que tiene tanta cantidad de escrituras. Ese protocolo va a un archivo a cargo del Colegio de Escribanos de la ciudad que corresponde. En Mar del Plata hay un archivo, en Tandil hay un archivo, en Dolores hay un archivo, etc. Punto. No hay ninguna otra obligación de cuidado. Lo que pasa es que en estos tiempos, donde apareció la informática, las escrituras se vuelcan también en los registros de la propiedad. Entonces la cuestión se ha simplificado totalmente porque todos los datos se han digitalizado, se informatizan. Entonces, si usted pide al registro de la propiedad, le va a enviar una copia de la escritura que ustedes firmaron. Pero el guardado del protocolo corre por cuenta del escribano. La responsabilidad es del escribano, no es de usted. Ahí está, eso quería saber, me habían regado. Sí, sí. Gracias. Sí. Y eso está en el código, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que hay un artículo, creo que es el 300, 301, pero hay una ley, además de lo que dice el Código Civil, cada provincia tiene una ley del notariado, se llama ley del notariado. La nuestra es la ley 9020, la de la provincia de Buenos Aires, y esa ley es la que establece cómo tiene que ser encuadernado, cuántos folios debe llevar, quién lo cuida, plácate. Pero nada, todo bien. Es responsabilidad del escribano, que ustedes despreocúpense. Incluso hay todo un procedimiento hasta judicial o de un juez notarial si mañana se advierte que el escribano pierde el protocolo, lo extravía. Son todos elementos de plena seguridad. Bueno, ¿alguna preguntita más? Profe. Me gustan las preguntas. Sobre todo con lo que le pregunté recién, ¿con qué cosas tuvieron dificultad o cómo vienen con el estudio? Algo para que podamos avanzar. El examen creo que va a tener entre 10 y 11 preguntas. Ese es el borrador que estuve haciendo. También es una hora o un poquito más. ¿Cómo? También va a ser la duración de 1 hora 20 o un poquito más. No, un poquito más no. Con 1 hora 20 recontra alcanza. ¿Ustedes creen que se necesita más tiempo? No, yo porque no sé escribir muy rápido, por eso nada más. Y bueno, practique. No, la idea no es que ustedes no tengan tiempo, todo lo contrario. La idea es que a ustedes les sobre el tiempo, les alcanza el tiempo. Pero la experiencia me dice que si le pongo 2 horas el examen, el alumno después de 1 hora, lo que pasa es que empieza a copiarse, a buscar el código, a buscar las leyes, a mandar WhatsApp. Es decir, se sale del examen para entrar en otra cuestión que no quiero prejuzgar, pero que es una cuestión que desvirtúa todo el esfuerzo del examen. No saben ustedes lo difícil que es hacer buenas preguntas, porque la pregunta tiene que ser pensada en el alumno, pero también pensada en el que corrige. ¿Me explico? Entonces es una situación un poco difícil. Y hay que buscar preguntas conceptuales, no preguntas que el código dice, sí, acá tengo el código, es esto. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia más importante entre los instrumentos públicos y los instrumentos privados? Cualquiera de ustedes podría empezar la respuesta diciendo, bueno, instrumentos públicos y instrumentos privados tienen similitudes, correcto. En ambos hay instrumentos, correcto. O sea que hay papel, correcto. Los privados y los públicos tienen que estar firmados, muy bien, tienen que estar firmados. Los instrumentos es el elemento de forma de los actos jurídicos, o uno de los elementos. Muy bien. La diferencia notable, ¿cuál es? En que los instrumentos públicos hay un oficial público que da fe pública, a diferencia de los instrumentos privados que lo cocinan, lo hacen las partes.
Esa es la primera imagen, pero después, a partir de ahí, pueden sacar otras conclusiones. ¿Una conclusión cuál es? Y que derivado de que tiene la presencia del oficial público, tiene mayor eficacia probatoria. Ah, ¿entienden? Y por ahí eso se puede escribir en 3, 4 minutos. Lo que yo hago en las preguntas, o tratamos de hacer en plural en las preguntas, es entender si el alumno ha relacionado el tema, no memorizado, porque si vos buscas en el código un artículo que diga cómo se comparan unos con otros, no vas a encontrar respuesta. Entonces vas a tener que relacionar, y para relacionar tenés que estudiar, no memorizar artículos. Ese es más o menos el panorama. A veces nos da resultado, a veces no. Por ejemplo, en el código, en el 298, está el artículo de contradocumento, pero el artículo no dice qué es un contradocumento. Dice cómo debe ser o qué puede tener en cuenta el contradocumento. Entonces, a lo mejor la pregunta es, ¿tienen valor los contradocumentos? Por ejemplo. Entonces el alumno dirá, sí, por supuesto que el contradocumento tiene valor. Pero ojo que el contradocumento tiene efecto entre las partes. No podría afectar los derechos de un tercero que no participó. Por ejemplo. Entonces uno con eso relacionó sin dar una definición. O sea, lo que nos interesa es lo conceptual. Lo conceptual. Que el alumno entienda qué es cada cosa. Porque después le va a pasar como me pasó a mí. A pesar de que yo leía como una bestia, cuando uno lee algo, hay cosas que no las entiende. No las entiende. Y para eso está el profesor. Pero no las entendí. Yo no entendía, a ver qué cosa no entendía. Me costaba mucho entender fideicomiso, que en mi época prácticamente no existía y que hoy es una moneda diaria. Pero resulta que no podés no entender fideicomiso. Hasta que alguien te lo explica, entendés cómo funciona la práctica y después vas haciendo todo un análisis individual de cada caso. Bueno, son las 9:10. Yo me quedaría un montón de tiempo, pero solo lo haría si se justifica y si ustedes me hacen preguntas. Así que les dejo abierto el camino y si no nos vemos el viernes a las 20 Yo me horas. voy a guardar las preguntas que quiero concisas. Si me puede responder el viernes, doctor, si no le parece mal. Bueno, sí, no tengo problema, no tengo problema. Es todo por el mismo precio. ¿Algún caballero que tenga algo pendiente? Escucho. ¿Se escucha? Escucho muy bajito, pero escucho. Repetime. Ok. Respecto a la unidad 30, Sí. que está en el programa, pero Sí. en el libro de Rivera no la encuentro. Y bueno, al leer la unidad 29 tampoco encuentro que esté dentro de esa. Entonces, con el material que subió el doctor... Disculpa, está en la última página de Rivera y es solo una página, pero hay un texto de Saux con palabras de Pelle. Está. Claro, eso quería preguntar, si con ese alcanzaba más los videos que subió. Yo el leí doctor. eso. Mirá, yo te digo lo que yo quiero de la unidad 30. La unidad, independientemente de que esté o no en el libro, que esté tratada o no esté tratada, prescripción es un tema importante. Y fue incorporado en el programa y ustedes, si abren cualquier portal de internet sobre prescripción en el Código Civil argentino, les da todo un resumen o una explicación. Les ayuda muchísimo el código. A partir del 2532, las normas generales sobre prescripción y sobre caducidad. Yo creo que Rivera hace... Acá tengo el libro. Espera, que no me había dado cuenta que lo tengo por acá. Hay algunos comentarios en el libro de Rivera chiquitos sobre este tema, pero no es necesario recurrir a ese libro. Pueden recurrir a cualquier otro libro comentando el tema. Si ustedes quieren, yo les puedo hacer un pequeño resumen, pero si no, pueden buscar en algún otro libro, en algún otro autor. Recién ahí la señora dijo el libro de Saux, el libro de Cifuentes, para entender la diferencia entre prescripción y caducidad. Pero si les parece, anótenselo para el día de repaso y yo el viernes les digo, lean bien los artículos del 2532 en adelante,
Y si ustedes repasan este tema, yo les corrijo, les aclaro, les amplío alguna cosa que pueda ser de utilidad para este tema. La unidad de 30, no sé quién la tiene asignada. No está para darse. Está hasta la Bueno. 29. Bueno, entonces el viernes yo les voy a decir exclusivamente lo que vamos a explicar, a preguntar en el examen. Sí, vos sabés que ahora que pienso debe haber sido una omisión, porque cuando anotamos unidad 29, a lo mejor era 29 y 30 para la última clase, que es la clase del jueves. Yo le voy a pedir al doctor Carballo y a la doctora Besone que el jueves agreguen 2 o 3 cositas por favor, de prescripción. ¿Les parece bien? Bien, gracias. No, gracias a vos. Y prestá mucha atención a los artículos del código, que es lo que me interesa y lo que te ayuda para la explicación. Jóvenes, ¿algo más? ¿Seguimos en carrera? ¿Todo bien? Bueno, entonces los dejo y nos vemos el viernes. Obviamente, si alguno quiere estar presente hoy a la noche, esto de prescripción me dejó con la cabeza pensando que a lo mejor podría agregar algo de prescripción hoy en la clase. Así que voy a dedicarle unos minutos a prescripción a la noche. Si alguno quiere venir, encantado de la vida. Que tengan un buen día. Saludos para todos. Chao, hasta luego. Chau, chau, chau.